Hola a todos. Continuando con la parte teórica de todo lo que son los trámites y otros formularios y requisitos que se tiene para Funda Empresa, vamos a continuar con lo más importante, que es la actualización de matrícula. Ingresamos acá para recordar, para ingresar a la parte principal de Funda Empresa, nosotros ponemos Funda Empresa en el buscador, vamos a inicio y vamos a esta parte de trámites, ver todos los trámites y se va a abrir esta pestaña. Ingresamos acá y esta es la actualización. Desde hace varias gestiones, la actualización de la matrícula es 100% online. Desde 2019 la misma es 100% online. Estos son los requisitos que se requieren para hacer la actualización. Se debe llenar el formulario virtual de actualización de matrícula de comercio y la encuesta de las unidades económicas en línea. No aplica en el caso de tratarse de actualizaciones de gestiones anteriores a la vigente, debidamente llenadas. Deberá cargar en el formulario virtual los siguientes documentos en formato PDF: balance y estado de resultados al cierre del ejercicio, con el correspondiente constancia de presentación al Servicio de Impuestos Nacionales o entidad bancaria autorizada en formato PDF, lo que significa que debe ser presentado o bien el 605 con todas sus partes o el formulario 500 con el sello o el comprobante de pago en su defecto. Eh, Adicionalmente, se debe solicitar, en caso de cambio de dirección comercial, una actualización a través del formulario virtual que será publicado en la Gaceta Electrónica de Registro de Comercio de Bolivia. Respecto a los formularios, aquí está la guía para la actualización de matrícula de comercio. Respecto al arancel, las empresas unipersonales, cada gestión van a pagar 260 bolivianos por actualizaciones. En cuanto a las sociedades colectivas o de comandita simple, 455. Y las sociedades anónimas, las SAM y las comandita por acciones, 584. Con respecto al plazo, se toma 24 horas a partir del cómputo em, de la presentación del trámite. Una vez que se inicie esto, será en días hábiles a partir del pago de plataformas habilitadas. El mismo no podrá exceder las 48 horas, es decir que una vez que se concluya el trámite virtual, se tiene que realizar el pago en los posteriores 2 días. El marco legal que sustenta esta parte es el Decreto Supremo 26215, que ya habíamos visto en la anterior clase, donde se establece la obligatoriedad anual de la actualización de la matrícula del registro de comercio, así como el artículo 6 del inciso E del Decreto Ley 16833, que es el reglamento de la Dirección General de Registro de Comercio y Sociedades por Acciones. Todos estos procedimientos se van a llevar a cabo a través del portal web miempresa.gov.bo. Lo siguiente que se tiene que realizar es la reestructuración empresarial. Para Funda Empresa existe primeramente el tipo de reestructuración por transformación, luego la fusión de sociedades y la inscripción de escisión de sociedades. Con respecto a la transformación, como su nombre indica, es pasar de un, de una empresa o un tipo de sociedad comercial a otra. En este caso, la transformación que primeramente se contempla es la de una empresa unipersonal a una sociedad. Los requisitos para este trámite en el formato presencial son el formulario de solicitud para la empresa unipersonal o comerciante individual con carácter de declaración jurada, que esté debidamente llenado y firmado por el representante legal, tratándose de una sociedad comercial. El segundo es el testimonio de la escritura pública de transformación, en original o fotocopia legalizada legible, que contenga la aprobación de la transformación de la empresa, así como la transcripción del balance general de transformación, incluyendo la firma del representante legal de la sociedad o profesional independiente. 3. La publicación in extenso en la Gaceta Electrónica del Registro Comercio de Bolivia del testimonio de la escritura pública de transformación, de conformidad a los artículos 401 y 132 del Código de Comercio. Eh, Cuarto, el testimonio de poder del representante legal
Quinto, las notificaciones personales a los acreedores haciendo conocer la disponibilidad del balance especial en la sede social en las que se conste el cargo original de su recepción. Al respecto, cabe hacer notar que la constatación de veracidad y destinatario de dichas notificaciones son de íntegra responsabilidad de las sociedades y empresas u empresas unipersonales que se transformen. Adicionalmente, la empresa transformada debe cumplir con los requisitos exigidos por el tipo de sociedad comercial cuya estructura se adopte en la transformación. En caso de ser una empresa unipersonal regulada por ley, adjuntar fotocopia legalizada u original de la autorización emitida por el ente regulador. Para efecto del presente trámite, es requisito indispensable que la sociedad o la empresa unipersonal que se pretende transformar cuente con una matrícula de comercio actualizada. Luego tenemos los requisitos de trámite virtual. El formulario de solicitud de manera virtual que se va a hacer a partir de del portal web miempresa.gov.bo. Se debe cargar el testimonio de escritura de transformación. También tiene que haber una publicación in extenso de la Gaceta Electrónica de Registro. Se tiene que cargar en formato PDF el testimonio de poder legal del representante legal. El poder también tiene que cargarse las notificaciones personales de los acreedores haciendo conocer la disponibilidad de balances. Adicionalmente, la empresa transformada debe cumplir con los requisitos exigidos por el tipo de sociedad comercial cuya estructura de transformación adopte. Ahora, eso es en el caso de una sociedad unipersonal a una sociedad comercial. ¿Qué pasa en una transformación, digamos, de una SRL a una SA o de una comandita? Se tiene que presentar, vamos a ir a la parte de la presentación en registro o trámite virtual. Obviamente, primero está el formulario virtual, luego se debe cargar el formato PDF, el testimonio de escritura pública de transformación. Como tercer punto, publicar in extenso en la Gaceta Electrónica de Registro de Comercio el testimonio de escritura pública de transformación. 4. Cargar en formato PDF el testimonio del representante legal con firma digital del notario de fe pública. También tiene que cargarse las notificaciones en PDF y adicionalmente la sociedad transformada debe cumplir con los requisitos exigidos para el tipo de sociedad comercial cuya estructura se adopte en la transformación. Como verán, los documentos de solicitud son similares. Acá están las guías de cómo realizarlo. Con respecto a los aranceles son los mismos. Y también con respecto al tiempo. Este es el formulario de registro de modificaciones o cambio operativo. Y este es el de modificaciones de sociedad comercial. Este corresponde a una empresa unipersonal que se transforma a un tipo de sociedad, mientras que este es de una sociedad SRL o SA que se transforma a una SRL o una SA, es decir, a otro tipo de figura comercial. Ahora vamos a la parte de fusión de empresas. Muy bien. La fusión, como se entiende por el nombre que está descrito, es un tipo de procedimiento administrativo mediante el cual dos entidades o dos empresas o personas jurídicas deciden juntar sus capitales, si quieren, y convertirse en una sola sociedad. La fusión más grande y con mayor relevancia que hemos tenido en bueno, que es más, podríamos decir, tal vez recordada, es la que sucedió entre el Banco Mercantil Santa Cruz, perdón, entre el Banco Mercantil y el Banco Santa Cruz, que se convirtió en el Banco Mercantil Santa Cruz. Ahora, ¿qué nos pide? Tenemos tanto para hacer un trámite presencial como para hacer un trámite virtual. Como los requisitos son similares y es preferible hacer el trámite virtual como ya lo habíamos visto, porque es mucho más sencillo de realizar, se requiere primero el formulario virtual de solicitud con carácter de declaración jurada debidamente llenado. Este debe ser accedido
mediante el ingreso a la página de miempresa.gov.bo. 2. Se debe cargar en formato PDF los balances especiales de corte practicado a la fecha del acuerdo por cada uno de los participantes de la fusión y con la firma digital del representante legal, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 406 del Código de Comercio. 3. Cargar en formato PDF o con firma digital de los representantes legales de las sociedades que participan en la fusión el compromiso de fusión suscrito por los mismos y aprobado por la Asamblea de Socios o la Junta de Accionistas, dependiendo de la figura que se maneje. 4. Cargar en formato PDF el testimonio de escritura pública de fusión. 5. Publicación en extenso en la Gaceta Electrónica de Registro de Comercio. 6. Cargar el testimonio de poder del representante legal en formato PDF. 7. Adicionalmente, en caso de tratarse de una fusión propiamente dicha, la sociedad emergente de la misma debe cumplir y adecuarse a las normas correspondientes al tipo de sociedad respectivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 408 del Código de Comercio. 8. En el caso de ser una sociedad regulada por ley, cargar en formato PDF las autorizaciones emitidas por el ente regulador. Para efectuar el presente trámite, es requisito indispensable que las sociedades comerciales que se pretenden fusionar cuenten con matrículas de comercio actualizadas. Las empresas financieras de vivienda, EFBs, para poder fusionarse, de acuerdo a lo establecido en la Ley 393 de Servicios Financieros y reglamentación específica emitida por la ASI. Acá están los formularios y la guía. Con respecto al arancel, cuando se trata de una transformación de una SRL o a una SRL es 455 y cuando es una SA es 584. Con respecto a los plazos y los tiempos es los mismos. Con respecto al procedimiento es ingresando por la página web y la documentación es enviada a los correos electrónicos, como habíamos visto el día de hoy, en la anterior clase. Luego tenemos la inscripción de escisión de sociedades. Con respecto a esto, la escisión corresponde a una figura en la cual se divide o se contempla la separación de una empresa en otras empresas más pequeñas o en otro tipo de sociedad comercial. Vamos otra vez al registro de trámite virtual. En el primero, debe presentarse de manera inicial el formulario virtual de solicitud con carácter de declaración jurada, que se puede hacer directamente mediante miempresa.gov.bo. 2. Cargar testimonio de escritura pública de decisión con firma digital del notario de fe pública. 3. Publicación in extenso de la escritura pública de decisión de la Gaceta Electrónica de Registro de Comercio de Bolivia. 4. Cargar en formato PDF las notificaciones personales a los acreedores, haciendo conocer la disponibilidad del balance especial en la sede social en las cuales consta el cargo original de recepción. 5. En caso de tratarse de una nueva sociedad, esta última deberá cumplir con los requisitos establecidos en la inscripción de la misma, contenidos en los trámites 2, 3, 4 y 5 del Manual de Procedimientos de Trámites de Registro de Comercio de Bolivia, dependiendo del tipo societario del que se trate. Sexto, es requisito indispensable que las sociedades comerciales que se pretenden escindir cuenten con matrículas de comercio actualizadas. Con respecto al formulario, es este, y con respecto a la guía es esta. Toda la documentación la voy a guardar en una carpeta dentro de su Drive, o mejor dicho, dentro de su Classroom. Con respecto a los precios, la SRL sigue manteniendo 455 y las sociedades anónimas 584. Ahora, ¿qué más nos permite o qué otros trámites tendríamos que poder realizar dentro de Fondo Empresa? Están las actividades de modificación que contemplan las modificaciones o aclaraciones complementarias, el aumento de capital, la disminución de capital, la transferencia de cuotas de capital de sociedad de responsabilidad limitada, transferencia de empresa
unipersonal y la apertura de sucursal o sociedad comercial y empresa unipersonal constituida en Bolivia, apertura de agencia de entidad financiera. Con respecto a las modificaciones y aclaraciones complementarias, tenemos lo siguiente. En el caso de los trámites virtuales, se divide entre unipersonal y sociedades comerciales propiamente dichas. En el caso de la unipersonal, el formulario debe ser llenado desde la página web. En segunda instancia, la empresa unipersonal o comerciante sujeta a regulación debe cargar en formato PDF la autorización emitida por el ente regulador correspondiente, si acaso ese fuera la situación. 3. Para efectuar el presente trámite, es requisito indispensable que la empresa unipersonal cuente con una matrícula de comercio actualizada. Ahora, vamos a la siguiente parte. Con respecto a los formularios, acá están los modelos que tienen que llenarse, así como una guía. Con respecto a los aranceles, es 140 por unipersonal, para una SRL o una sociedad colectiva o comandita simple es 245, para una sociedad anónima y una comandita por acciones es 315. Con respecto a los plazos, se toma un plazo de 24 horas. Vamos al siguiente caso. Aumento de capital. Cuando nosotros hacemos un aumento en el capital, no solamente tiene que ser expuesto en estados financieros que van a ser presentados ante impuestos nacionales, sino también en Fondo Empresa. Vamos al tipo de trámite virtual. En el caso de una empresa unipersonal, lo que se debe presentar es el formulario virtual que se va a generar desde la página web Mi Empresa. 2. En caso de ser una empresa unipersonal o comerciante individual, sujeta a regulación, cargar en formato PDF de la autorización emitida por el ente regulador. Tercero, para efectuar el presente trámite es requisito indispensable que la empresa unipersonal cuente con una matrícula de comercio actualizada. Con respecto a las sociedades comerciales, lo primero es el formato virtual del formulario, luego cargar en PDF el testimonio de escritura pública. 3. Evaluar in extenso la publicación realizada en Gaceta Electrónica de Registro de Comercio. Cuarto, en caso de ser una sociedad regulada por ley, cargar en formato PDF la autorización emitida por el ente regulador. Quinto, para efectuar el presente trámite es requisito indispensable que la sociedad comercial cuente con matrícula de comercio actualizada. Respecto al aumento de capital suscrito pagado en sociedades anónimas. Las sociedades anónimas deben requerir un acta de capital suscrito y pagado hasta el autorizado. Deben presentar en ventanilla de atención al cliente los siguientes documentos. El formulario digital que se ha generado en la página web, la copia legalizada de la Junta de Accionistas en formato PDF con la firma de notario de fe pública en la que se determine el aumento de capital pagado y o suscrito, o el testimonio de escritura pública de aumento de capital pagado y o suscrito. Tercero, en caso de ser una sociedad regulada por ley, cargar en formato PDF la autorización emitida por el ente regulador. 4. Para efectuar el presente trámite es requisito indispensable que la sociedad comercial cuente con una matrícula de comercio actualizada. Resguardamos y descargamos los formularios, así como la guía. Con respecto a los aranceles, manejamos los mismos del anterior trámite. La disminución de capital tiene las mismas connotaciones y los mismos documentos, solamente que en vez de figurar el aumento, tiene que figurar la disminución.
Ahora, con respecto a la transferencia de cuotas de capital de sociedad de responsabilidad limitada, con respecto al trámite virtual, nos solicita lo siguiente. El formulario virtual que se genera por miempresa.gov.bo. En segunda instancia, cargar en formato PDF el testimonio de escritura pública y de transferencia de capital. 3. Publicación en extenso en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio del testimonio de la escritura pública respectiva. Para efectuar el trámite es requisito indispensable que la sociedad comercial cuente con una matrícula de comercio actualizada. Acá están los formularios, así como la guía. Con respecto al arancel, solamente se tomaría en cuenta el de SRL, que es 245. Luego tenemos la transferencia de empresa unipersonal. Lo primero que nos solicitan es el formulario virtual de solicitud que debe ser realizada mediante la página web miempresa.gov.bo. 2. Cargar en formato PDF el testimonio de la escritura pública de transferencia de empresa unipersonal con firma digital del notario de fe pública. 3. Cargar en formato PDF el formulario de pago de impuesto a la transferencia. 4. Publicación del aviso de transferencia en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio de Bolivia, artículo 452 del Código de Comercio. Para efectuar el presente trámite es requisito indispensable tener la matrícula actualizada. Tenemos finalmente la apertura de sucursal de sociedad comercial y empresa unipersonal constituida en Bolivia, pero que es una agencia, por así decirlo. Como verán, solamente nos permiten el trámite presencial. Para una empresa unipersonal, simplemente se tiene que presentar el formulario de solicitud del registro de apertura de sucursal o sociedad o empresa unipersonal constituida en Bolivia. En caso de ser un unipersonal o comerciante sujeta a regulación, adjuntar la fotocopia legalizada u original de la autorización emitida por ente regulador. Tercero, efectuar el presente trámite es requisito indispensable que la empresa unipersonal cuente con la matrícula de comercio actualizada. Con respecto a las sociedades comerciales, primeramente se tiene que llenar el formulario de solicitud de registro de apertura de sucursal o sociedad comercial. Luego la copia legalizada notarial en la que conste la transcripción del acta de aprobación de apertura de sucursal o agencia en la que se determine la designación del representante legal. 3. Poder otorgado al representante legal. 4. En caso de ser una sociedad regulada por ley, adjuntar las fotocopias u original de la autorización emitida por el ente regulador. Quinto, para efectuar el presente trámite es requisito indispensable que la sociedad tenga su matrícula actualizada. Como verán, los documentos no varían demasiado. Vamos a descargar los formularios. Con respecto a los aranceles, son los mismos que manejábamos en los dos primeros trámites, tanto el de apertura como el de actualización. Ahora vamos a ir a la parte de registros y otros. Este tipo de trámites que entran en registros corresponde a pequeños cambios que se están realizando dentro de la institución. Por ejemplo, el primero que tiene que registrarse es el otorgamiento o revocatoria del poder, el registro de las actas en el caso de las entidades que tienen asamblea de socios. Luego tenemos el registro o gravamen de modificación y o cancelación, que este sí requiere una explicación. Lo primero que se tiene que hacer es traer el formulario virtual de miempresa.gov.bo. En segunda instancia, cargar en formato PDF el testimonio de escritura pública de constitución de gravamen y o modificación de gravamen y o cancelación de gravamen según sea el caso. Tercero, en caso de que el gravamen afecte los bienes inmuebles comprendidos dentro del patrimonio comercial, deberá cargar en PDF el testimonio de la escritura pública que corresponde a la inscripción en registro de derechos reales. Y, como siempre, tener la matrícula actualizada. Con respecto a los importes para una empresa unipersonal,
es 78 bolivianos, una SRL 136,50 y una BDP SAM 145. Con respecto al registro de contratos comerciales, tienen que ser los contratos comerciales o más riesgosos o que requieren garantías. Con respecto a la constitución y cancelación de fianza de síndicos y directores, es cuando la entidad, ya sea por su envergadura o para cumplimiento de ciertos procesos, se remite a generar un tipo de fianza especial para ese tipo de personas, que son un ente regulador, entre comillas, interno, pero que está por fuera y que tiene mayor alcance que la unidad de auditoría interna. Con respecto al registro de documentos comerciales, se requiere el formulario virtual de mi empresa, cargar en formato PDF el testimonio de fe pública y para efectuar el presente trámite tiene que estar la matrícula actualizada. Con respecto al registro de actos aislados u ocasionales de comercio, se da cuando la entidad tiene algún tipo de acto particular, ya sea realizado o sugerido por sus consejos o por la parte staff de la misma. También se contempla la quiebra, que como sabrán es una posibilidad, iniciando por la declaratoria de quiebra o revocatoria y así un concurso preventivo. ¿A qué se refiere el concurso preventivo? Es un concurso de acreedores donde de manera anterior a la liquidación empiecen a ver si tienen la documentación necesaria para que el importe sea devuelto a sus accionistas, es decir, que una vez que se haga el pago de todas las obligaciones y se cobre todos los derechos, se tiene que proceder a repartir lo que corresponda si es que existe esa posibilidad. En caso de quiebra es poco probable que exista esta situación. Con respecto a las resoluciones, existe la liquidación de una sociedad conyugal, que como su nombre indica es una sociedad que partió de una pareja, pero que se liquida ya sea por el cierre o por otro tema que corresponda de acuerdo a cada situación. Luego están las resoluciones judiciales, anotaciones preventivas, demandas judiciales y o cancelaciones. Luego tenemos el registro de resolución judicial de intervención. Luego el registro de declaración de incapacidad para el ejercicio de comercio, así también como las emancipaciones y habilidades, así como el registro de resolución administrativa. Con respecto a los otros trámites tenemos lo siguiente: registro de auxiliares de comercio, que son básicamente el registro de personas que se ocupan de realizar ciertas actividades pero que requieren de poder registrar ese tipo de ayudas o planteamientos que generen algún otro tipo de entidad. Con respecto a los bonos, es un tipo de documento mercantil que está íntimamente relacionado tanto a entidades SRLs como SAs. Con respecto a los requisitos, nos pide que tengamos el formulario de registro de actos de comercio con carácter de declaración jurada, el testimonio de escritura pública, así como tener la matrícula de comercio actualizada. Luego está el fin de las actividades. Cuando se cancela una matrícula de comercio, no por quiebra, sino por decisión propia, pidiéndole
los mismos documentos, el formulario llenado en página web, cargar el PDF del balance original y efectuar el presente trámite de manera remota. Luego tenemos la disolución, liquidación de sociedad comercial y consiguiente cancelación de la matrícula de comercio, la disolución de la sociedad comercial, la liquidación de una sociedad comercial y consiguiente cancelación de la matrícula de comercio, el cierre de la sucursal o representación, así como el cierre de sucursal o agencia de entidad financiera. Con respecto a los cambios operativos, se contempla cambio de sistema contable y cambio en tipo de procesos. Con respecto al resellado, legalización y memorial, que se debe, que le da los pasos para hacer el resellado de los documentos registrados, la legislación. Luego tenemos la legalización de documentos, que son para la presentación en algún tipo de propuesta seria. Con respecto a la memoria, es un tipo de documento que es emitido por las instancias máximas que hace un resumen de todas las actividades y resultados del periodo. Con respecto a los certificados, se les van a dar o se va a otorgar un certificado de registro de documento, un certificado de inscripción en caso de que se les requiera, el certificado específico y el certificado de tradición comercial. Para cada uno de estos se realizan los procedimientos que ya se han establecido con anterioridad y se debe seguir los procesos necesarios con respecto a las otras entidades o personas jurídicas que tienen el mismo dilema. El arancel es 78 para unipersonal, 136,50 para la sociedad SRL, comandita y sociedad colectiva, y 175 para el sociedad anónima, los SAMs y las comanditas por acciones. Entonces, eso es todo el marco normativo que vamos a ver y de manera posterior vamos a hacer casos prácticos. Muchas gracias por su atención.